Hoy en Cara a Cara hablamos sobre la agenda internacional, papeles paraíso, Donald Trump, 100 años de la Revolución Rusa de octubre y más temas. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. De la mañana con 5 minutos, participa con nosotros, estamos totalmente en vivo en Cara a Cara, 33 18 80 76 41 en una semana con muchísimos temas de la agenda internacional, también de la agenda política. Ahorita, mientras está este programa, comienza el foro del Frente Ciudadano por México, aquí muy cerquita en Mariano Otero estarán los 3 presidentes de los partidos políticos que representan al Frente Ciudadano por México, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, en conversación con distintos líderes empresariales, sociales de nuestra entidad. Pero hoy platicamos sobre temas internacionales en una semana muy agitada en la materia y saludamos a un habitual, Andrés Barba. ¿Cómo estás? Un gusto, Enrique. Buenos días. Andrés Barba es internacionalista y profesor de la Universidad del Valle de Atemajac. Miguel Ángel Cigala, profesor de la UDG. ¿Cómo estás? Enrique, muy buenos días. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, el tema de la semana, Andrés, sin duda fueron los papeles paraíso. Muchos políticos, empresarios, incluso multinacionales que tienen cuentas offshore o cuentas ultramar, como se les suele llamar en estos paraísos fiscales. Que me platiques un poco cómo has visto este tema y el debate que ha habido en México en torno a estas fortunas en paraísos fiscales. Bueno, obviamente las revelaciones de este tipo de datos o de información pues van a generar una crisis o escándalo, digamos, en todos los países donde hay gente implicada, ¿no? Digamos, ya me imagino el debate que traen ahorita en el Reino Unido, por ejemplo, nada menos, con la jefa de Estado en esta situación, ¿no? O en los Estados Unidos, donde el propio secretario de Comercio, digamos, está teniendo tratos comerciales con gente en Rusia, cuando su propio país tiene sanciones impuestas a Rusia, ¿no? Sanciones comerciales. Entonces, ahí están las contradicciones. Aquí en México, fíjate que nos lo comentabas ahora empezando, pero fuera del aire, pero pues se han llamado mucho la atención las declaraciones del secretario de Hacienda, ¿no? Digamos, en cuanto a que pues no hay ningún delito. En estricto sentido, Enrique, tiene razón, o sea, digamos, quien quiera enviar su dinero fuera del país no tiene ningún problema, está en todo su derecho y la libertad de hacerlo. Pues de haberlo reportado. El problema es cuando no se reporta, así es. Entonces, ¿quién va a reportar a Hacienda que está mandando, no sé, 300 millones de dólares a esconder a las Islas Caimán o a las Islas Bermudas o veto a saber dónde, ¿no? Pues que fíjate, ahí está el problema. Andrés, es hasta como racional, porque tú mandas 300 millones fuera del país y después siempre, cada sexenio hay una ley que te permite regresar capitales, regresar cuentas al país a una tasa mucho menor que la que hubieras pagado si no sacas el dinero. Entonces, ¿qué dice un magnate? Ahorita tengo que pagar 30% más o menos por esa riqueza. La saco del país, espero aquí una ley que me permita regresar los capitales a una tasa del 7, 8 o 9% y por lo tanto, quien comete la ilegalidad de alguna forma sale beneficiado por el sistema. Es una especie de lavado fiscal o algo así, podríamos decirlo. Sacas el dinero, se queda ahí estacionado un rato fuera de México y luego lo traes con estos beneficios que te pone la autoridad, ¿no? Digamos que el debate da para mucho, pero a mí lo que siempre me sorprende, incluso el año pasado con los papeles de Panamá, los Panama Papers, es que tenemos una autoridad que es muy reactiva a esto, digamos, no se, por lo menos no se conoce, no sé si lo hacen y no lo dan a conocer, pero no se conocen investigaciones propias que haga el gobierno mexicano antes de que revienten, digamos, estos escándalos a nivel internacional. O sea, tienen que ser este consorcio internacional de periodistas que está en Washington, exactamente, el que dé a conocer este tipo de información y vaya uno a saber lo que venga después, ¿no? Porque pues cada vez le van aumentando. Creo que el año pasado fueron 11 millones de papeles, ahora son 13 millones de papeles. A ver, vamos a ver la próxima qué bufete de abogados se encuentra, estos ¿no? son más VIP que Mossack Fonseca, Sí, que los papeles de Panamá, que sí tenía gente muy importante. Pero aquí, Miguel, estamos hablando de la reina. En el caso de México estamos hablando de Slim, estamos hablando de Alejandro Hertz Manero, que también por ahí surgió su nombre. Bueno, Marcial Maciel,
Marcial Maciel. Pedro Aspe también, exsecretario de Hacienda. Es decir, es interesante porque esto te deja ver cómo se maneja la élite en todo el mundo, ¿no, Miguel? Más allá de nacionalidades. Sí, desde luego. Y bueno, estaba leyendo una declaración de James Corbyn, el líder del Partido Laborista en Gran Bretaña, diciendo algo que, bueno, que ya lo sabemos, pero que tiene un trasfondo impresionante y que vale la pena platicar de esto. Hay reglas para los ricos y hay reglas para los pobres, dijo James Corbyn a propósito del pago de impuestos. Y sin lugar a dudas, esto es completamente una muestra de cómo está organizado algo que en relaciones internacionales llamamos regímenes internacionales. Entonces, el régimen financiero internacional tiene estos principios, estas reglas, estas normas, estos procedimientos y estos actores para que, aunque si bien es cierto, no es ilegal realizar este tipo de transacciones per se. Sí, en estricto sentido. Per se. Es cierto que solamente ciertas personas pueden hacerlo. Yo no tengo una cuenta en las Islas Vírgenes, para pagar menos impuestos. Claro, hay una limitación y una realidad material que determina quién sí puede y quién no. Ahora, desde el punto de vista económico, el año pasado, después de que se liberaron los Panama Papers, 300 economistas connotados liberaron una carta manifestando su postura sobre los paraísos fiscales. Ahí estaba Thomas Piketty, allá estaba Nora Lustig, y dicen que pues es una fuga, ¿no?, del bienestar que producen los países hacia otras regiones que permiten que los extranjeros, que los privados gocen de exenciones fiscales. Es que entonces aquí la hay un debate de fondo. Redistribución, Miguel Sigala, no funciona tanto, porque vemos que incluso si comparamos el coeficiente de Gini antes y después de pagar impuestos es casi el mismo. Es decir, el papel del Estado en la redistribución es muy pequeño en México, pero en otros países el hecho de no pagar impuestos implica tener una sociedad más injusta. Sí, ¿no? sí, totalmente. El hecho de pagar impuestos en sociedades genera como las latinoamericanas, sí, genera mayor desigualdad. Y bueno, aquí también hay que señalar un problema de fondo, Enrique. Las relaciones internacionales las hacemos todos, ¿no? En este universo del régimen internacional tenemos al Fondo Monetario Internacional, tenemos a la OCDE, tenemos a los bancos centrales, por supuesto, tenemos a los estados que se convierten en paraísos fiscales, tenemos a las firmas de abogados que en este caso, y a grupos también de periodistas que en este caso liberaron información. Nosotros formamos parte de este complejo. Todos hacemos las reglas. Aquí por un lado afortunadamente tenemos poco a poco estas filtraciones, estas liberaciones de información que nos ayudan, si bien no a castigar, a señalar, ¿no?, el poder normativo, el poder de remarcar, ¿no?, lo poco ético e inmoral que es para los poseedores de la riqueza, no redistribuir, como lo mencionábamos, y no asumir el bienestar de la población, y no asumir las obligaciones que asume cualquier ciudadano en proporción. No sé cuánto sería el impuesto que pagara, no sé, la misma Isabel II en comparación con un obrero británico, sí, ¿no? Un empresario, ¿no? ¿Paga impuestos la Tengo entendido que paga voluntariamente sé que en España impuestos. Sí, pero en Gran Bretaña no estoy seguro. En España paga seguro en Gran Bretaña. Digo, si hay una monarquía con reglas un poquito más duras, incluso en transparencia. Ahora, Andrés, tú te preguntas en términos muy racionales, si son tan nocivos los paraísos fiscales para los estados en general, ¿por qué no se prohíben? Bueno, es que no es tan sencillo prohibirlos porque pues es parte de la soberanía de estos pequeños países. Estuve revisando más o menos cuáles son los países que dice la OCDE, por ejemplo, que es una de las organizaciones internacionales que más fuerza ha tenido para presionar a los países a estos paraísos fiscales. Creo que no llega ni a 40 la lista, pero uno se pone a revisar la lista que ponen países, no sé, por ejemplo, como Argentina, después del kirchnerismo, y tienen una lista como de 60 o 70 países más o menos que declaran o que ponen en la ley fiscal de ese país. Ni siquiera hay un consenso sobre quién es paraíso fiscal y quién claro no es que no. paraíso. Bueno, algunos sí sabemos, ¿no? Hay algunos que son muy hay unos que son muy por claros, ejemplo, en América Latina, Belice, Panamá, o las Islas Caimán, vaya en el Caribe. Pero, por ejemplo, Bermuda. hasta hace muy poco Costa Rica fue identificado como paraíso fiscal. Es que no depende, digamos, de que lo pongan en una lista, sino de las condiciones que prestan para que una persona que tenga esta cantidad de dinero que quiera mover al extranjero con ciertas garantías de seguridad, pues lo pueda recibir con esas garantías. O sea, es una tasa muy buscando. baja, una tasa fiscal muy baja cero, o casi nula. Hay algunos que incluso nada más piden comisión
por la apertura de una cuenta y se acabó. Así es. Y segundo, el secreto bancario, ¿no, Andrés? Que eso yo creo que es donde más se le ha podido presionar a estos países, o pequeños países, porque casi todos son pequeños países, y muchas de ellas son islas, por ejemplo, que luego uno ni sabe en dónde están, en cuanto a que cuando se les requiere información, Claro, por parte de una autoridad de otro país, no sé, México, los Estados Unidos o España o cualquier otro país, estén obligados a entregar. Por ejemplo, porque hay Suiza, ¿no? acuerdos. Sí. Suiza en su momento hay- tenía un secreto bancario Hay muy incluso profundo. algunos que afirman que Suiza también es un paraíso fiscal en algunas Es un paraíso ocasiones. fiscal. En términos de recibir capitales, la diferencia es que creo, Miguel, que ha logrado, pues de alguna forma, quitar el candado del secreto bancario. Sí, Entonces, si hay una así es. investigación abierta en un país de la Unión Europea o en un país de América Latina donde se le pide información, Suiza ya aceptó dar esa Claro. información, ¿no? Sí, porque aunque estemos incluyendo el debate de la soberanía de los estados, es cierto, hay anarquía en las relaciones internacionales. Sí. Recordemos que no hay un gobierno, un tercero sobre las partes que nos regule y nos haga acatar las reglas. No obstante, la soberanía de los estados poco a poco va cediendo Sí. a las presiones internacionales, en el sentido de, por ejemplo, Suiza, Sí. ser cada vez más un país estilo Unión Europea, aunque no es de la Unión Europea, Sí, ¿no? por Y los que tratados siempre sea- comerciales. Exactamente, y por- da premios y castigos, ¿no? Seguir las normas en sociedad en general y en relaciones internacionales da premios y castigos. Entonces, evidentemente Suiza está comportándose de manera más recíproca, en este caso, con la Unión Europea. Y quisiera hacer un comentario, Enrique, de la pregunta que le hacías a Andrés, ¿por qué es tan difícil cambiar las reglas? Bueno, si gente cercana al presidente Donald Trump, si gente cercana a la corona británica, si Por supuesto. gente cercana Ese es un a asunto Justin muy Trudeau, importante. ellos son los que hacen las reglas O internacionales. sea, hay ¿Qué que ver incentivo? quién tiene su dinero. Ese es un José Antonio problema. Mide. Yo ayer lo decía con Son Sergio. finalmente los que No, deciden no cómo tienen se va a mover el incentivo sistema, para cambiar claro. las reglas si ellos son beneficiarios. Yo lo platicaba del régimen. ayer con Sergio Negrete porque le decía, es interesante porque hay un problema ahí de impacto entre el interés general y el interés personal. Exacto, Porque exacto. el interés general de estos estados es prohibir los paraísos fiscales para que paguen impuestos en estos países y por lo tanto no se fugue el Pero dinero, el ¿no? líder en particular- E incluso el interés general nos llevaría en algunas zonas a unificar hasta tasas y todo para que no exista, ¿no? Que te vas a otro país. Sin embargo, el interés particular de los políticos, Claro. empresarios o de las multinacionales O es los que eso no delincuentes, exista. ¿eh? O los delincuentes. Porque ¿no? también el sistema financiero también sirve para Bueno, los esconder delincuentes el son dinero de como... los delincuentes. Sí, también hacen labores empresariales. ¿no? Nos decía Keynes, ¿no? La racionalidad individual no siempre es la racionalidad Claro, colectiva. ¿no? totalmente de No acuerdo. son colectivas. No son 9 de la mañana con compatibles, 17 minutos. ¿Y por qué nos debería importar esto? Porque seguramente los magnates que sacan su dinero, porque los magnates que en México que sacan su dinero provocan que la gran carga fiscal recaiga o siga recayendo en este país sobre las clases medias. Vamos al corte, 33 18 80 76 41. Zona 3, Estética Auditiva, en el 91.5 FM. Síguenos en Facebook como Zona 3 Noticias. De la mañana con 22 minutos, gracias por escribirnos 33 18 80 76 41. Hoy estamos platicando con Andrés Barba, con Miguel Sigala, internacionalistas, sobre los temas de la semana, los temas internacionales. Comenzamos con los papeles Paraíso, una serie de documentos que se han vuelto públicos a través de un trabajo de más de un año de un grupo de periodistas de investigación que se pusieron a analizar documentos de un despacho Appleby que está en las islas del Caribe y empezaron a revisar cuáles eran los principales nombres que existían ahí, desde empresarios hasta políticos, multinacionales. Y fíjate, Andrés, Miguel, que en México el debate es un poco menos profundo que en otros lugares. Es decir, que creo que en otros países no pagar impuestos tiene una connotación más negativa que en México. En México no sé si hay un antiestado, un antigobierno, nuestro gobierno gasta muy mal nuestros impuestos, entonces mejor que ni los ricos paguen impuestos. Es decir, en otros países sí ves un escándalo nacional porque existan fortunas, grandes millonarios, Andrés, que se llevan su dinero del país, ¿no? Hasta por el argumento nacionalista, ¿no? Vaya, mi impresión es que estamos llegando a un nivel, digamos, en que estamos viendo ya tanto y de todos, ¿sí? Que ya, o sea, digamos, encontrar estas noticias francamente ya nos sorprenden.
O sea, pensaría, por ejemplo, en este escándalo de la empresa brasileña Odebrecht. Exacto. Digamos, la cantidad de sobornos, la cantidad de dinero, impresionante el monto de dinero que han estado utilizando, que estuvieron utilizando para sobornar autoridades en toda América Latina y quién sabe en dónde más, para conseguir contratos, favores, en fin, de la autoridad, invirtiendo en campañas electorales de un partido, de otro, en fin. Aquí se han anunciado nombres, digamos, de personajes muy Emilio importantes. Lozoya, nada más y nada menos. Y las investigaciones no Están avanzan, archivadas. no se dice nada, pero otra vez lo mismo que decíamos al inicio. No es una investigación propia. O sea, no es una investigación que empieza la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda o algo así. La única que yo recuerdo que se hizo pública investigación de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda fue la de la señora, la líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Sí, la del Bester. Sí, el Bester, así sí, es. Sí, sí. Pero fuera de ese caso, en realidad no vemos otras averiguaciones. Y que eso se hagan porque tiene una públicas, motivación en fin. política, Claro. ¿no? Por la reforma Por supuesto, educativa, por por supuesto. todo, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, qué bueno que se den a conocer estas cuestiones, qué bueno que se ventilen los nombres y las actividades que hacen este tipo de personajes, pero Para saber si y un nuestras delito, si autoridades que deben de reportaron o no investigar, el dinero, sí, claro. si pagaron la tasa que tenían que pagar, tiene que haber una investigación detrás de esto. Los por periodistas supuesto. no Y pueden ojalá hacer fuera todos, nacional, ¿no? Enrique, porque siempre nos llegan las investigaciones o de Estados Unidos o de este grupo de periodistas Sí. o de quién sabe dónde más, ¿no? Digo, lamentablemente nuestros medios viven en una precariedad económica que de pronto no tienen posibilidad de hacer este tipo de Hay investigaciones. que recordar, Enrique, sobre lo que estamos comentando, que inmediatamente después de los Panama Papers, el primer ministro islandés renunció por la presión. Así es. Y una cuenta que ni interna. siquiera era de él. Pero estaba, Creo estaba recordar que era de una de involucrado sus familias y tenía que ver con una herencia que le había directamente, quedado a él. exactamente, Pero, ¿cómo notamos? No, aquí sobre hubieran tu comentario? despedido al fiscal que se atreve a Claro. investigar No, esa bueno, causa, como a Santiago Nieto, Recordemos ¿no? que Peña Nieto pidió públicamente disculpas por el caso de la Casa Blanca, ¿no? Y Disculpas con eso- por si nos ofendimos, por si- ¿no? Como, Pero eso es- como la del marido con su en- mujer. en Bueno, otro si te contexto, ofendiste porque sí. llegué tarde, pues discúlpame, ¿no? Ahora, Miguel, sobre el asunto de Estados Unidos, hubo elecciones esta semana, primer tal vez termómetro electoral en Estados Unidos después de Donald Trump, las primeras elecciones, no le fue bien claro al partido republicano, aunque eran estados que se presumía que no le iba a ir bien a Donald Trump, y todo el asunto de la trama rusa que está vinculado, por cierto, estos papeles, para eso que parece que están cercando todavía más al presidente Donald Trump, ¿no? Bueno, eso pareciera, pero él vive en otro mundo, recordemos. Un estado clave en estas elecciones fue Virginia. Que el año pasado para algunos le dio el triunfo a Donald Trump, ¿no? Por ser un estado que tradicionalmente vota demócrata, pero se volcó por la opción republicana y en contra del establishment de los políticos tradicionales que representaban los Clinton, incluso los Obama, los Bush, Claro, qué sé yo. claro. Entonces, y sin embargo, después de haber perdido Virginia, por ejemplo, Donald Trump dice que eso es un accidente, ¿no? Y que los republicanos van a seguir ganando y que en las elecciones intermedias van a salir fortalecidos, las elecciones intermedias del próximo año. Él no está viendo, me parece, Donald Trump, pero creo que también faltan elementos para de verdad concluir que su presidencia de verdad se está tambaleando, porque a pesar de perder Virginia, a pesar de que la trama rusa es cada vez más clara Cada y vez evidente, le llega más cerca. más claro. cercana a su círculo interno, Donald Trump se siente imbatible, ¿no? Se siente imbatible y es preocupante. Eso aparenta. Sí. Ahora, yo creo, perdón Miguel, que desde mi punto de vista, hasta que no haya una evidencia casi directa, personal, casi que él fue al Kremlin, se sentó con Putin, con la bitácora de viaje, me parece que él va a seguir negando cualquier tipo de vínculo y va a estar ahí la sospecha de que Rusia intervino en las elecciones de Estados Unidos, pero no va a haber una prueba contundente. Exactamente, es que no la hay. No hay una prueba contundente. Hay algunas que dices, ¿no? Pero hijo, En Islandia ya lo habrían hecho. seguro sí, ¿eh? Ese era mi otro punto. Lo que me llama demasiado la atención es que si bien es cierto en Estados Unidos hay, Donald Trump está en los niveles más bajos de aceptación de los presidentes modernos y también es cierto que la sociedad cada vez está más inconforme con las políticas del presidente. Desde mi punto de vista, no alcanzo a observar
un movimiento que de verdad ponga contra la pared a un presidente que ha atentado contra el propio Estados Unidos en términos de políticas migratorias, en términos de políticas económicas. O sea, no ves un movimiento en este momento, que lo ponga contra la pared. En este momento no. Andrés. Bueno, yo sí veo que es un gobierno, es un inicio de administración. O sea, el señor no lleva ni un año en el y puros cargo. Fracasos, puros strikes. Exactamente. Y todo ha sido golpeteo. Sí. Además, muy merecido. Yo creo Sí, claro. que sí, ha sido un presidente muy errático. Se nota la inexperiencia política del presidente, es evidente. Se compra conflictos que no necesita en algún momento. A veces son necesarios para su base electoral. Hasta los de la NFL, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos que yo creo que los seguidores republicanos pues también les gusta el fútbol no, americano. seguro les gusta más que los demócratas. Y entonces, ¿no? ¿no? En fin, o sea, yo siento que es una presidencia muy errática que le ha dinamitado, yo creo que el prestigio que le quedaba, yo creo, a la presidencia norteamericana reconstruida por Obama en muchos sentidos, después de este golpe que tuvo tan fuerte en los últimos años del presidente Bush, no al inicio, pero sí al final. Obama hizo un gran trabajo para reconstruir un prestigio alicaído de Estados Unidos, así es, la institución presidencial, y ahora la vemos pues en sus niveles más bajos. Yo no sé si ha habido un presidente más denostado en Estados Unidos, pero en no la era cae moderna. más, Yo me parece, perdón Miguel, claro, que tuvo una caída de golpe en sus primeros meses de 15, 20 puntos. Y me parece que se ha quedado ahí, como que ya está con sus duros, con quien está apostando y con quien dice, me la voy a jugar con el presidente hasta es un 20-25%, Sí, pero por ejemplo, en aceptación está en los 30, ¿no? O sea, 20 y algo por ciento. Obama llegó a quedar un poquito más, ¿no? De eso. Sí. Y quizá aquí hablo más como una preferencia personal. A mí me gustaría que estuviera más golpeada la base de la presidencia de Donald Trump, precisamente porque ha sido una presidencia tan errática. No pudo lograr, afortunadamente, ¿no?, para los estadounidenses, su reforma de salud. El Tratado de Libre Comercio lo está renegociando. El muro, Lo que le aprobaron es insignificante. No ha cumplido sus promesas de campaña, ha dañado la relación con grupos minoritarios étnicos, los musulmanes, los mexicanos, los chinos, ha dañado las relaciones internacionales de Estados Unidos y ese es mi punto. Y creo ha puesto en peligro el sistema internacional debería estar peor. Con esta retórica con Corea del Norte. Debería estar también, peor porque si bien es cierto, Obama era un presidente con unos niveles de aceptación no tan altos, la presidencia de Obama era mucho más decorosa que la de Donald Trump. Entonces yo esperaría que Donald Trump estuviera digamos más ahora apenas lleva 10 meses. Ahora se ve al presidente Bush hijo más en eventos públicos con un nivel de aceptación hasta de los demócratas. O sea, ha logrado lo imposible Donald Trump, ¿no? Sí, que Bush sea bien visto por los demócratas, ¿no? Es que recordemos que es un outsider, él no es un político tradicional republicano, él es un candidato antisistema. Sí, él no es un republicano tradicional, ¿no? Como los Bush, como los McCain, cercanos a los Clinton. Oye, un multimillonario antisistema, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, 10 meses, ha fracasado en todo y sí me parece, Andrés, y eso se nota en las crónicas, en muchas editoriales, hay un clima de odio en Estados Unidos. Sí hay. No digo que eso explique los tiroteos, no digo que eso explique muchas cosas, pero hay una cierta normalización del odio. Después de lo que pasó, si te acuerdas, con estos grupos supremacistas americanos, incluso la declaración de Trump, en donde parece que los ponían en el mismo nivel a los dos, me parece que es parte de esto. Me acuerdo una columna de Paul Krugman hace no mucho, después de que atentaron contra esta representante demócrata, que fue en 2000. Estaba iniciando la presidencia de Barack Obama, que decía, es que si normalizamos la violencia verbal, si normalizamos la violencia discursiva, pueden pasar cosas como estas, ¿no? Claro, sí, tienes razón. Digamos que el sentimiento de odio hacia el otro en un país tan diverso como es Estados Unidos siempre ha estado ahí, siempre. Lo que era distinto de hoy es que la autoridad se ponía por encima de ese debate de odio y veía las cosas de forma relativamente racional, ¿no? O sea, con sentido común, de poner las cosas en su lugar, de arrinconar a los grupos supremacistas o racistas o de cualquier tipo, digamos, que generaba este sentimiento de odio hacia otro grupo, ¿no? Ahora lo que tenemos es un presidente que dignifica la posición del agresor, digamos, del que usa elementos retóricos para acusar a grupos minoritarios o mayoritarios o de cualquier tipo, ¿no? O sea, no importa, porque no los acusa.
no dice es que este debate está mal, el debate debe de ser por aquí. Solo los fomenta o les da por su lado o no los critica o simplemente no los condena. Y eso es inadmisible en un país tan diverso como es Estados Unidos. En un país en donde la gran cantidad de la población es más o menos de la misma, no sé, raza o etnia, o hablan el mismo idioma, o hay una comunión, digamos, en general en los elementos de identidad, pues estas reacciones a lo mejor no se esperarían. Pero un país como Estados Unidos o tan Canadá, heterogéneo, por supuesto, es necesario que la autoridad esté por encima, ¿no? Voy al corte, seguimos con Miguel y Andrés. Zona 3, a tu gusto. Un plus en el 91.5 FM. www.zona3.mx. 9 de la mañana con 38 minutos. Este 7 de noviembre se cumplió un siglo de la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, también conocida como la Revolución de los Bolcheviques, que como usted sabe comenzó la constitución de la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, y también significó uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX para el historiador Eric Hobsbawm. Digamos, la construcción del siglo XX no se entiende sin la Revolución de Octubre. Y también hoy, Miguel, Andrés, pues 9 de noviembre, la caída del muro de Berlín. Es decir, estamos hablando de 12 fechas. Incluso para muchos el siglo XX, incluso para Hobsbawm, empieza en 1917 y termina con la caída del muro de Berlín, sí, claro, y que es lo que le llaman el siglo XX corto. Pero no sé qué podemos rescatar. En Rusia no fueron las grandes celebraciones, porque también Putin no quiere que la calle se agite en estos momentos, que tiene mucha estabilidad. Pero que vienen las elecciones para ellos. Y que vienen las elecciones, que siempre gana como con el, sí. ¿no? Como con el 85% de los votos. Bueno, la última vez tuvo sus problemas y ganó como con el 50%, ¿no? Como Salinas aquí. Pero, ¿qué podemos recordar de esa fecha y qué se está discutiendo, Miguel, sobre el legado de la Revolución Rusa y lo que significó también, pues, 80, 90 años de comunismo en muchos países, claro, ¿no? Bueno, como tú lo mencionas, Enrique, un evento muy importante y que marcó, yo diría, por lo menos dos grandes rasgos del siglo XX, las guerras mundiales y la construcción, y la Guerra Fría, por supuesto, ¿no? Y cuando digo Guerra Fría, es esta, por algún momento, dilema para muchos países, no exactamente Norteamérica, pero América Latina o los países que se descolonizaron después de la Segunda Guerra Mundial en el sudeste asiático, en África, incluso para algunos países europeos, significó pues la punta de lanza del modelo socialista, que se convertiría junto con el modelo capitalista democrático en el dilema para muchos estados. Los dos rivales, ¿no? Exactamente. Pero además moderando al ala socialista de muchos países. Totalmente. Que pretendían tener un sistema democrático, pero no llegar a un extremo que se veía. Incluso moderando al ala capitalista de muchos países. Además, que tuvieron que aunque, el estado de bienestar. Ese crédito yo se lo diría más a Marx, Tal vez, sí, no coincido. Pero creo que ese debate hizo que aparecieran posturas intermedias de ambos bandos. Sí, ¿no? Por supuesto. Creo que, un legado, además de la parte histórica, es que enriqueció a la democracia, la socialdemocracia. Sí. La socialdemocracia está enriquecida por los derechos de los trabajadores, por una redistribución más justa, ¿no?, de la riqueza en algunas sociedades. Entonces, digamos, los grupos obreros, y lo leía en el País hace unas cuantas semanas, las masas de trabajadores, los grupos obreros, conceden, ¿no?, no hacer la revolución a cambio de derechos laborales, de estos, digamos, recompensas o esta validación de derechos que dan los estados, ¿no?, de corte más capitalista democrático, exactamente de derechos laborales, para aplazar o incluso olvidarse de la revolución, recibiendo los beneficios sociales, ¿no?, que la parte que, por ejemplo, la Revolución Rusa, después la Revolución Cubana, incluso la misma Revolución Mexicana, un poco antes, claro, con sus distancias, ¿no?, fueron avanzando para las clases trabajadoras. Recuerden, me preguntan a través de Twitter por qué le llaman Revolución de Octubre si fue en noviembre. Bueno, en aquel momento por los calendarios era octubre, ¿no?
Aunque allá en Rusia, Andrés. si no me equivoco, la siguen conociendo como la Revolución de Noviembre. Ah, ¿o sí, no? según yo era la Revolución de Octubre. No. ¿eh? Bueno, Tal vez algún tiene que ver momento algo con los escuché ese calendarios. comentario, ¿eh? pero no estoy Tiene que ver seguro. algo con el diferencial de calendarios entre algún entre momento. ambos, el Sí, y ortodoxo y todo. en Occidente se le conoce como de octubre. De ¿no? octubre. Como de octubre. Así es. Andrés. No, me parece, coincido completamente con Miguel. Yo creo que vaya, la aparición en la historia de la Unión Soviética, aunque nosotros estábamos más del otro bando, ¿no? Sí. Aunque estábamos alineados, En digamos, Occidente, en el grupo de países no alineados, justamente en el periodo ya de la Guerra Fría, y estábamos funcionando como una democracia, así entre comillas, pero digamos que estábamos más del otro lado. Yo diría que más entre comillas. Por supuesto, y por eso lo digo, porque sí, el señalamiento lo hacía con los dedos, pero no nos estamos viendo. Aún así, me parece que la aparición de la Unión Soviética ha sido un hecho afortunado para la moderación política en muchas democracias. Sí. Para el equilibrio de poder. por Así supuesto. es. Y además detonó también el avance científico en muchísimos temas. Nada menos hay que ver la carrera espacial, por ejemplo. Todo el avance que fomentó y que presionó a los Estados Unidos, también la Unión Soviética, con todos los experimentos, todos los fenómenos, digamos, que ellos estaban estudiando, que mandaban un hombre, un perrito, en fin, todas estas cuestiones. Pues generó ya una carrera espacial que después creó las instituciones que hoy vemos ya Que es la muy etapa de la avanzadas, hipermodernización, ¿no? Sí, ¿Te por acuerdas que supuesto. decía Stalin, yo tomé a la Unión Soviética con arado y lo dejé con la bomba atómica? ¿Te acuerdas que era su idea de modernización? Con el sacrificio de vidas que eso significó, ¿no? Ahora, es cierto que hay muchos avances en muchas materias, la moderación política o estos avances científicos, o los artísticos, digamos, era un privilegio ver o ir a las Olimpiadas o estarlas viendo y que salieran las gimnastas soviéticas o los atletas soviéticos, digamos, era un privilegio porque era, digamos, un símbolo de la disciplina, ¿no? Casi militar que tenían algunos Del artistas poderío. o Sí, pero el deportistas, etcétera. costo de la libertad pero el fue costo, tremendo, ese ¿no? costo fue Sí. muy grande y además Sí, yo coincido. fortaleció la capacidad de los regímenes totalitarios para justificarse o legitimarse en sus acciones, ¿no? Entonces eso también es algo que se debe de cuestionar mucho, ¿no? Y aparte, perdón, antes de Claro. que intervengas, Miguel, ayer tenía una conversación con el rector del CUCH, con el doctor Raúl Solís Gadea, y llegamos a la conclusión de que llevar una idea siempre a la plenitud o aspirar que sea la plenitud lleva a sistemas totalitarios. Claro. ¿Qué se intentó hacer en la Unión Soviética? La radicalidad de la igualdad, Sí. que nunca existió como tal, porque siempre hubo una élite soviética que vivía muy bien. Hay que analizar incluso el régimen de Mao, por ejemplo. El en régimen China, de Mao, ¿no? Que también- Entonces, Estamos en sintonía a eso, iba Enrique, porque tenemos que reconocer el legado, pero también darnos cuenta de que la Revolución Rusa, como fue ejecutada, como fue operada, pues también vino a darle el tiro de gracia a la propuesta revolucionaria, ¿no?, del comunismo. ¿Por qué? Porque recordemos que la idea de Marx en el Manifiesto Comunista es crear una sociedad sin clases. Se hace la revolución proletaria, toma el Estado para desaparecerlo. Y lo que sucedió con la Revolución Rusa, con los regímenes de la órbita soviética, con otros regímenes, como es el caso de China, aunque creo que tiene una historia muy aparte, no podemos negar que la Revolución Rusa y el socialismo real, como lo conocemos, vino a darle el tiro de gracia a la opción revolucionaria porque nos dimos cuenta de esto, de que es imposible consumar la utopía, ¿no? Es imposible y que no solamente es imposible, sino que va a producir el efecto contrario del esperado, que era gobiernos y estados más fuertes, totalitarios, Pero es que opresores. también empezaron por el lado equivocado, digamos, en las tesis originarias se hablaba de que tenía que ser una sociedad absolutamente industrializada la que tenía Claro. que comenzar el camino empezó el del feudalismo. comunismo. Incluso Marx habla Incluso de yo Estados creo que Unidos. hoy, por ejemplo, que estamos viendo tantísima Exactamente. concentración de la riqueza en unas cuantas manos, ¿no? No sé cuántos son los líderes mundiales que salen en Forbes, pero sacan Bueno, sus aquí en listas de México 500 dueños del mundo. cuatro personas tienen el 9% del PIB. Bueno, ahí lo tienes, la concentración de la riqueza y una empresa tremenda. comprando a Y otra estos y tres esa no son. comprando a otra, etcétera. Ah, sí, aquí no. Sí. Esa concentración de la riqueza sería el escenario del que hablaban las tesis comunistas Sí. originarias para comenzar esa revolución industrial. Y implosionar el y la sistema, empezaron en el 17
en una sociedad Rural. muy atrasada, rural completamente, como era la Rusia. Como lo menciona y aparte Enrique, hay que Marx decirlo. Decía, perdón, Sí, Enrique, Estados Unidos. Estados Unidos o Gran Bretaña O la son Alemania. que en los países, O Alemania, los hablaba países de Alemania industrializados también. que tienen O que sea, iniciar la O sea, revolución solamente el proletaria. capitalismo avanzado puede Donde generar exista las proletario. contradicciones Así es. de clase Así es. necesarias para que implosione el sistema capitalista. Pero fíjate, lo que es interesante en el caso ruso, y creo que eso es importante para colocarlo sobre la mesa, nunca fue un régimen comunista como tal. Fue un socialismo de Estado, como lo es Cuba, como lo han sido, porque incluso la doctrina comunista lo que habla es de la propiedad común. Es decir, que tiene que desaparecer el Estado y sin embargo, al revés, lo que hubo pero es eso Estado es omnipotente. ¿no? Entendible hasta cierto punto, porque está Sí. hablando de una sociedad utópica. Utópica, Exacto, ¿no? por Incluso supuesto. habla del comunismo primitivo, si te acuerdas, Sí, Marx, sí, sí, de sí, volver a ese tipo de comunismo. Pero a lo que me refiero es que es interesante que la idea comunista sigue viva, aunque en realidad tenemos muy pocas expresiones como tal en la historia del mundo. Tal vez la Comuna de París, en su momento, como modelo comunista. Los kibbutz, Los kibbutz israelíes, pero muy pocos, ¿no, Andrés? En realidad lo que hemos tenido en el mundo es un enfrentamiento entre capitalismo más o menos liberalizado, dependiendo del país, y socialismo de Estado. Sí, por Básicamente, supuesto, ¿no? por supuesto. Yo rescataría, digamos, de esta experiencia de haber tenido un Estado como este de la Unión Soviética, pues políticas sociales que fueron mucho más conscientes en los estados democráticos. Estoy pensando sobre todo en Escandinavia, digamos, en los países escandinavos. Estoy pensando en las políticas, digamos, de Canadá. derechos laborales Pero fuertes hasta en América hacia los- Latina, hacia hasta los en México la trabajadores. Constitución del 17 social no se entiende sin esos movimientos. La a nivel educación mundial, era ¿no? socialista. La educación, Socialista. la salud para todos, en fin, como Estas ciertos grandes, derechos claro, que en el siglo aspiraciones. XIX pues no se hablaba de eso, digamos, era una no, locura, ¿no? no, Para no, cualquier estado no, pretender generar, digamos, a un gobernante, pretender enviar a sus estudiantes de todo su país a la escuela obligatoriamente todas las mañanas, pues era una cosa de la que no se hablaba desde luego. como ahora lo damos por hecho. Dices, ¿no? estado de bienestar. Otro, yo creo también que en muchos países el anticomunismo sirvió también como, perdón, el comunismo sirvió, o los comunistas, como barrera al fascismo, en muchísimos países. Y tercero, creo que también los procesos de descolonización en el mundo difícilmente se entienden Por sin lo supuesto. que significó la Unión Soviética. Y la Ahora, seguridad, y, Enrique. y eso sí me gustaría ponerlo sobre la mesa, la represión y las muertes, los exactamente, millones, exactamente, los sí. gulags, los archivos. Ningún ideal político vale eso. O sea, Ninguno. no Ninguno. estamos hablando, Sea digamos, de capitalista, encontrarle las comunista. ventajas No. a la Unión Soviética, No, o, es el o digamos, legado, las ¿no? aportaciones, Es o el el legado, legado, sí. el legado indirecto, podríamos Sí, decirlo. sí, sí. No quiere decir que no hubiera sido No, un no, sistema no. terrible, ¿no? Porque No. al interior de la propia Unión Soviética se vivían cosas lamentables, desafortunadas, terribles, en fin, ¿no? Las desapariciones de las personas, esta idea de que Siberia era la cárcel El gigantesca archipiélago de los Gulag, un regímenes, texto de por Solzhenitsyn. supuesto. ¿No? Entonces, digamos, no es un régimen para que nos están escuchando, que No, son no, muy no, jóvenes o algo así. No era el sistema ideal, pero ese Tiene extremismo al que llegó la Unión Soviética justamente provocó algunas moderaciones del sistema capitalista. Yo creo que analizar los legados de lo que fue la Unión Soviética no tiene que ver con justificar Por supuesto, nunca, sí, desde luego. desde el punto de vista político, que se utilicen ese tipo de herramientas para poder instaurar ideas políticas. Vamos al corte y regresamos para seguir platicando estos temas. El renacer de los grandes hits. Zona 3, 91.5 FM. Síguenos en Twitter como Zona 3 Noticias. 9 de la mañana con 53 minutos. Aquí estábamos platicando sobre los temas de Rusia, un centenario muy deslucido en las calles de las principales ciudades de Rusia, porque al final, Miguel, Andrés, la historia siempre es algo vivo, siempre es algo que existe, y los políticos utilizan la historia cuando les conviene utilizar la historia para reafirmar su poder, su estatus, la importancia de su partido político. Pero cuando no les interesa tanto, mejor, ¿no? Sí, callan un está sujeta a poquito, interpretación, ¿no? a Claro. construcción. Por ejemplo, en México siempre ha pasado, el PRI siempre ha utilizado la revolución como legitimación, la revolución de 1917, tal vez en los últimos años menos por los gobiernos neoliberales, y más bien ha pasado a la izquierda esa reivindicación de la revolución, pero al final, ¿cómo lidiar con el legado comunista? Es un asunto totalmente vivo en la Rusia de hoy, ¿no, Andrés? O sea, es un asunto político actual. Sí, por supuesto. Y también hay que Los entender... comunistas es el partido más votado, el segundo partido más votado, perdón, en Rusia, después de la Rusia unida de Hay que Putin. entender que el presidente Putin tiene elecciones en marzo del próximo año,
y obviamente las agitaciones de aquí entonces pues no tienen que ser demasiado estridentes ni mucho menos, así que celebrar un aniversario de la Revolución Rusa, digamos el primer siglo pues de que ocurrió todo esto, no cae en un buen momento a lo mejor en la coyuntura electoral del presidente Putin, pero aún así yo creo que hay luces y sombras. Mucha gente en Rusia recuerda esos años como una época también pues donde había un control de las condiciones sociales que ahora están padeciendo mucho. Hay porque cierta en Moscú añoranza. hay mucho dinero. En Pero San mucha Petersburgo desigualdad. hay mucho dinero, pero hay regiones en Rusia que están, digamos, en la miseria En el total. atraso total. Claro, ¿no? claro. Aquí quisiera señalar, Enrique, lo que trae sobre la mesa. ¿Qué tan conveniente es para la Rusia de Putin conmemorar la Revolución Rusa? Por supuesto está el factor de las elecciones, una coyuntura que cuenta, pero hay elementos que han distanciado a la Rusia de Putin de la Unión Soviética, la religión y la identidad rusa como tal, ¿no? Coincido. Que es más nacionalista. Exactamente, más nacionalista en términos de la etnicidad rusa. Sí, exacto. Yo he tratado de entender en su momento, sobre todo cuando se dio el problema de la guerra civil de Ucrania, Sí, ¿no? donde en el marco, ¿no?, del acercamiento a Europa. La revolución naranja Rusia aquella. se quedó con Crimea. Putin decía, es que Rusia está basada en una identidad, ¿no? La identidad rusa será defendida y en cualquier lugar del mundo. Cosa, entonces, sí, que contradice, por ejemplo. Contradice digamos, el imaginario de colectividad de una sociedad proletaria, ¿no? Lo que aglutina es la identidad rusa y no esta clase social llamada proletaria. Pero incluso te voy a decir, en la Constitución de la Unión Soviética había autodeterminación para todos los pueblos para todas las nacionalidades, se le llamaban así, nacionalidades. Entonces, digo, en la vida iba a haber un referéndum como en el asunto catalán, pero a lo que me refiero es que había al menos discursivamente esa idea, ¿no? Nos dicen, se puso muy ideológica la mesa, buen programa. Bueno, es imposible hablar de la Revolución Rusa sin meter un poco de ideología en el camino. Jaime Hernández, buen día, por favor, hablen de uno a uno para entenderlos. Muchas gracias, Jaime. Raimundo Guzmán, buenos días, excelente programa y mesa de debate. No dudo ni poquito que nuestro señor presidente Lord Peña, claro, con algún prestanombres, al igual que Carlos Slim, es prestanombres de Carlos Salinas de Gortari, esté en los paraísos fiscales. Saludos. Llama la atención que en los paraísos fiscales nunca salgan políticos. En México, a nivel internacional sí. Bueno, nada más uno, Alejandro Hertz, que fue secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México en su momento. Y hoy es rector de una universidad en la Ciudad de México. Hoy es rector, exacto, pero muy, muy pocos. 8930, gracias por tu mensaje. 9306, espectacular sobre Periférico, ya inició su propaganda de baja intensidad, nos manda un espectacular de Jesús Casillas. Bueno, también 9306, si eso le llamas baja intensidad, pues yo veo un espectacular del tamaño de 1233. Gracias por la info. Vanessa, sobre el asunto de los papeles, buen día, por favor, hoy estamos envidiosos por los que tienen mucho. Cada país que critica es porque quiere su tajada, nadie es tan santo. Si ganaste mucho, quieres sacar lo que importa. ¿Por qué dar parte al gobierno corrupto? Tire la primera piedra quien nunca hace trampa en impuestos. Ustedes son legales, lo dudo. Bueno, los que estamos amarrados de Hacienda tenemos poco margen. No tenemos pero margen bueno, para a lo que me refiero. Pero tiene un punto de razón esta radioescucha, porque lo que decíamos al inicio del programa es que hay una forma de ver el asunto desde el plano individual, de los derechos individuales del empresario, por ejemplo, que tiene todo el derecho de sacar su dinero y moverlo a donde guste. Mientras pague los impuestos que tiene que pagar, ese es y el mientras meollo cumpla del con la asunto. legislación. Si cumple con todo eso, no hay ningún problema. Y que esos mismos empresarios como Carlos Slim no nos digan, México es primero, tenemos que reconstruir, todos tenemos que estar unidos mientras les consumamos. Claro. ¿No? Pero después agarran su dinerito y dicen, pa' afuera. ¿no? Cierto. Dice también, un saludo, ¿cuál es su comentario sobre Felipe Calderón en relación a las plataformas petroleras que tenían rentada con empresas fantasmas? Lo checamos, que está bien el asunto de Brecht. Antonio Vázquez, no se prohíban porque la gente que ahí invierte nunca lo va a permitir, no se prohíben los paraísos fiscales. Gracias a Gustavo Lozano, que nos mandó muchos comentarios, entre ellos, falta de cultura de legalidad en el país, aunado a una población corrupta, de pilón, un neoliberalismo a la mexicana, sí, el capitalismo de cuates de nuestro país. Gracias, Miguel, gracias por haber estado aquí. Andrés Barba, como siempre, gracias por acompañarnos. Enrique. Nos vamos, mañana hablamos sobre desaparecidos. Está con nosotros el nuevo titular de la Fiscalía de Desaparecidos, luego de la salida de la primera nombrada. Hasta mañana a las 9 de la mañana.